¿Qué tal, gente? ¿Cómo van? Bienvenidos a mi canal. Espero que les vaya bien y si no, pues ya nada, hagan algo. Para esta ocasión continúo con el relato del capítulo 4 del volumen 1 de la novela ligera de Arifureta. Esta vez eran las partes 5 y 6. A ver, veamos. En el video anterior fue la victoria del grupo de héroes sobre el Behemoth y cómo Hajime y Yue luchaban, o más bien masacraban dinosaurios y... sí, eso fue todo. XD. Bueno, ya. La cuestión es que en dicho piso de los dinosaurios había unas flores muy curiosas que parecían controlarlos. Veremos qué pasa ahora y si ya finalmente llegan donde está el guardián del laberinto, que es el eje central de este capítulo. Volumen 1 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 4. El guardián de las profundidades. Parte 5. Hajime suavemente apoyó a Yue con un brazo y le mostró su cuello. Ella recuperaría su maná si bebiera su sangre. La ambrosía podía curar su agotamiento también, pero quizás porque era un vampiro tomó mucho tiempo para que surtiera efecto en ella. Supuso que tenía sentido que la sangre fuera el mejor remedio para un vampiro. Yue sonrió levemente a Hajime antes de clavar sus colmillos en su cuello. Una leve descarga se deslizó por sus mejillas mientras ella bebía su sangre. Sin embargo, antes de que ella pudiera terminar, Hajime repentinamente desenganchó su cuello y se levantó de nuevo. Su sentir presencia había descubierto otros 100 monstruos que se dirigían hacia ellos. Yue, tenemos el doble de gente, tenemos que irnos. Definitivamente algo extraño está pasando aquí. Acabamos de acabar con un gran grupo de ellos, ¿no? Pero de todos modos siguen apareciendo. Es como si estuvieran siendo controlados. No me digas que esas flores son en realidad... ¿Parásitos? Sí, yo también lo creo. Debería tener un cuerpo principal en alguna parte. Sí, si no podemos atrapar al bastardo que le puso esas flores a todo el mundo, tendremos que luchar contra todos los monstruos de este maldito piso. Ellos decidieron buscar el cerebro detrás de los parásitos de las flores antes de que se sintieran abrumados por los números. Hasta que derrotaran al titiritero, no podrían hacer una búsqueda adecuada del piso. Como ya no tenían tiempo para dejar que Yue le chupara la sangre tranquilamente, Hajime intentó pasarle un frasco de ambrosía. Sin embargo, ella no lo tomó. Inclinó la cabeza perpleja. Yue tenía los brazos abiertos en vez de tomar el frasco. Hajime, llévame. ¿Qué tienes? ¿5 años? Espera, no me digas que esperas que te lleve y huya mientras me chupas la sangre. Ella sintió enfáticamente. Supongo que la ambrosía tardaría demasiado tiempo en surtir efecto y en un santiamén necesitarían la magia de Yue para salvarlos. Sin embargo, no estaba encantado con la idea de huir de un ejército de monstruos mientras ella le chupaba la sangre. Supongo que tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. Al final aceptó y levantó a Yue en su brazo, y luego se dio cuenta de que eso impediría sus movimientos demasiado, así que al final la arrojó sobre su espalda. Con los preparativos completos saltó hacia abajo. Y así regresamos a la escena anterior, en la que Hajime estaba siendo perseguido por 200 monstruos. Hajime se abrió paso a través de un denso grupo de malas hierbas con Yue aún aferrado a su espalda. Aunque ella había terminado de chuparle la sangre, todavía no había salido. Mientras corría, escuchó detrás de él un enorme ruido que retumbaba. La planta entera tembló mientras el ejército de dinosaurios atacaba hacia él. Los raptors se escondieron en la alta hierba y se arrojaron a Hajime desde todas las direcciones. Mató a los que consiguieron llegar hasta él e ignoró al resto tan rápido como pudo. Actualmente estaban abriéndose camino hacia lo que él creía que era el escondite más obvio que podría imaginar. Yue lanzó proyectiles a izquierda y derecha, manteniendo a raya a los monstruos e impidiéndoles acercarse. Yue volvió a chuparle la sangre mientras Hajime corría. Su destino era el muro del laberinto situado al otro lado del mar de árboles. En esa pared había una fisura masiva que se abría en una caverna. La razón por la que había escogido investigar primero ese lugar fue por una peculiaridad que había notado en el comportamiento de los monstruos. Mientras Hajime corría por el bosque, los ataques de los monstruos se volvieron más frenéticos solo cuando se dirigía en esa dirección. Como si estuvieran intentando impedir que vaya por ahí. No era mucho para continuar, pero era lo que tenían. Además, si se demoraban demasiado, de todos modos estarían abrumados, así que no tenían otra opción que apostar todo por las pistas que podían encontrar. Había esperado esconderse entre la hierba mientras se abría camino, pero ese plan claramente ya había fracasado. En vez de eso, como su posición ya estaba comprometida, decidió acelerar y activar aerodinámica junto con paso supersónico para dispararse hacia adelante. Y nuevamente, Yue le clavó los colmillos para chuparle la sangre al pobre Hajime. Yue, ¿puedes dejar de chuparme la sangre en cada oportunidad? Pero la necesito. ¡Mentirosa! Sé que apenas has usado maná desde la última vez que tomaste un sorbo. Esas flores están drenando mi magia.
Deja de jugar a la trágica heroína, sé que estás bien, idiota, no puedo creer que estés jodiendo así cuando estoy corriendo por mi vida. Incluso en una situación tan tensa, a Joe le interesaba más la sangre de Hajime que su inminente crisis. Dios, no tienes vergüenza, y a pesar de su actitud juguetona, ella seguía derribando a todos los monstruos que saltaban en rango sin saltarse un latido. Después de unos minutos de correr, llegaron a la entrada de la cueva con 200 monstruos arrastrados. La fisura era lo suficientemente estrecha como para que dos hombres adultos tuvieran problemas para caminar lado a lado. Los T-Rex no encajarían en absoluto, y los raptores tendrían que seguir en fila única. Uno de los rapaces saltó hacia ellos, garras listas, pero antes de que llegaran a unos metros, Hajime lo voló en pedazos con Donner. Una vez que atravesaron la fisura, Hajime la transmutó cerrándola detrás de él. Ah, finalmente podemos tomarnos un descanso. Suenas cansado, Hajime. Si estás tan preocupada por mí, ¿qué tal si bajas y caminas un poco? De mala gana, Yue se resbaló de su espalda, debe gustarle mucho estar ahí. Ahora bien, considerando lo desesperados que se veían esos tipos, diría que estamos en el lugar correcto. Asegúrate de estar alerta. Yue asintió. El interior de la caverna estaba oscuro desde que Hajime había cerrado la salida, así que procedieron con cautela. Después de unos minutos de caminata, el camino se abrió en una amplia habitación. Había una segunda fisura al otro lado de la habitación. Quizás ese es el camino que lleva al siguiente piso. Hajime empezó a registrar la habitación. Su sentir presencia no detectó enemigos, pero había un sentimiento ominoso que no podía sacudir, así que mantuvo la guardia en alto. Había aprendido por las malas que algunos monstruos podían evadir su sentir presencia. Fue cuando llegaron al centro de la habitación que finalmente algo sucedió. Un incontable número de lo que parecían pelotas de ping-pong de color verde volaron hacia ellos desde cada esquina de la habitación. Joe y Hajime retrocedieron de un lado a otro y comenzaron a tirar las pelotas de ping-pong. Sin embargo, había más de 100 que venían hacia ellos rápidamente y se dio cuenta de que no podría con todos. Cambió instantáneamente de plan y transmutó un muro para protegerse. Todas las pelotas chocaron contra la pared, incapaces de atravesar la gruesa piedra. Aunque rápidos, no parecían tener mucha fuerza. Yue no tuvo ningún problema en cuidar a los que estaban de su lado con su magia superior de viento. Yue, creo que es la forma principal de atacar de la fuente. ¿Tienes idea de dónde está? Hajime preguntó inquisitivamente. Aunque ella no poseía ninguna habilidad de percepción, sus sentidos vampíricos perfeccionados le proporcionaban una cantidad útil de información que no estaba disponible para Hajime. Sin embargo, Yue no respondió. Confundido se volteó hacia ella y le preguntó de nuevo, pero la respuesta que recibió fue completamente inesperada. «Corre, Hajime», fue lo que dijo, con sus manos apuntando hacia él. Espadas de viento azotaron peligrosamente a su alrededor. Sus instintos le gritaron que corriera, así que saltó lo más rápido posible. Ni siquiera un segundo más tarde, una espada de viento pasó por el lugar en el que acababa de estar y atravesó la pared que tenía detrás. Hajime apenas podía creer lo que estaba viendo, levantó su voz sorprendido, pero entonces comprendió la situación cuando vio lo que estaba por encima de la cabeza de Yue. Floreciendo sobre su pelo dorado había una pequeña flor. Sentía como si el monstruo hubiera elegido esa flor específicamente para ella. Después de todo, la rosa escarlata sobre su cabeza le venía bastante bien. Maldita sea, esas cosas verdes deben haber sido flores. ¿Qué tan estúpido puedo ser? Quiero golpearme ahora mismo. Hajime pensó mientras evadía otra ráfaga de viento de Yue. Su habitual cara inexpresiva fue reemplazada por una expresión de dolor. Cuando le disparó a la flor de la cabeza del raptor, ésta le había marcado con una sorprendente cantidad de odio, lo que significaba que había recordado el tiempo que había pasado bajo el control de la flor. La flor controlaba solo el cuerpo y no la mente. Afortunadamente, él ya sabía cómo liberarla de eso. Apuntó a la flor y se preparó para apretar el gatillo. Sin embargo, parecía que su controladora sabía de lo que eran capaces sus armas y que había derribado una flor antes. Controló a Yue, obligándola a proteger la flor. Eso la hacía subir y bajar, lo que significaba que si fallaba podría dispararle en el cráneo. Corrió hacia adelante intentando arrancarla, pero Yue señaló con una mano a su propia cabeza como lo hizo. El mensaje era claro: si intentaba acercarse, el monstruo forzaría a Yue a atacarla con su propia magia. Aunque era prácticamente inmortal, Hajime no podía decir con confianza que aún sería capaz de regenerarse si volaba en pedazos con un poderoso hechizo, y era lo suficientemente hábil como para lanzar incluso los hechizos más fuertes en segundos. No estaba dispuesto a arriesgar la vida de Yue en una apuesta como esa. Percibiendo su vacilación, el monstruo salió de la grieta que había en la parte de atrás de la habitación.
Lo que salió de las profundidades fue un híbrido mujer-planta que se parecía a una dríade o un alraune. No había mejor manera de describir a la criatura a la que se enfrentaban. Según la leyenda, tomaban las formas de hermosas mujeres para socavar la voluntad de sus oponentes de luchar, y si uno las trataba bien serían bendecidas con buena fortuna. Sin embargo, la criatura que estaba frente a ellos no se parecía en nada a las leyendas. Mientras que seguía pareciendo una mujer, su cara era tan fea como su estilo de lucha sucia, y las innumerables vides retorciéndose alrededor de ella como tentáculos solo servían para que parezca más repugnante. Hubiera sido mejor llamarla aspirante al dríade. Había una sonrisa malvada en su horrible cara. Hajime no perdió tiempo en señalarla con Donner a este nuevo oponente, pero antes de que pudiera disparar, Yue se interpuso entre él y la aspirante a dríade, bloqueando su línea de visión. Apretando los dientes con frustración, Yue dijo: Hajime, lo siento, no poder controlar su propio cuerpo debe haber sido insoportable para ella. Incluso ahora luchaba desesperadamente para zafarse. Mientras Hajime observaba, gotas de carmesí comenzaron a caer por las esquinas de su boca. Debió morderse los labios tan fuerte que se sacó sangre. No podía decir si era frustración por su propia impotencia o un intento de infligir suficiente dolor como para que ella pudiera romper el hechizo, quizás un poco de ambos. Usando a Yue como escudo, la aspirante a dríade le disparó otra pelota verde a Hajime. Una bala de Donner lo hizo pedazos. Aunque no podía verlas, estaba seguro de que la pelota debía haber rociado esporas de flores por todas partes cuando estalló. Sin embargo, Hajime no sintió una flor floreciendo en su cabeza. La aspirante a dríade dejó de repente de sonreír cuando vio que Hajime aún no estaba perplejo. Las esporas parecían no funcionar en él. Debe ser por todas las resistencias que tengo. Su suposición era más o menos correcta, ya que las esporas del aspirante a dríade eran una forma de neurotoxina, por lo tanto, su resistencia venenosa lo hizo inmune a sus efectos. En otras palabras, la única razón por la que Hajime no era un títere fue por pura suerte. No era como si Yu hubiera bajado la guardia o algo así, por eso no tenía motivos para culparse a sí misma. Al darse cuenta de que sus esporas no podían controlarlo, la aspirante a dríade ordenó a Yue que lo atacara con su magia. Otra espada de viento le disparó. A partir de cuán simples se habían vuelto los movimientos de Yue y cuán simples habían sido los primeros ataques de los Raptor, Hajime concluyó que la aspirante a dríade no podía sacar toda la fuerza de sus sujetos controlados. Supongo que al menos ese es un consuelo. Cuando Hajime se movió para saltar fuera del camino, Yue volvió a apuntar con una mano hacia su cabeza. Incapaz de esquivar, activó la habilidad de piel de diamante que había tomado del cíclope para defenderse. Piel de diamante consistía en cubrir el cuerpo del lanzador con maná y luego endurecerlo, de manera que estaba rodeada por una concha literalmente tan dura como el diamante. Todavía no lo había entrenado mucho, así que probablemente apenas era una décima parte de la versión del cíclope. Aún así, era suficiente para detener las cuchillas de viento de Yue, que eran afiladas pero carecían de potencia. Hay una forma de terminar esta pelea ahora mismo, pero estoy preocupado por las secuelas. Debería intentar lanzar una granada incendiaria. Mientras Hajime reflexionaba sobre la mejor manera de escapar del punto muerto, escuchó el grito de dolor de Yue. Hajime, no te preocupes por mí, solo dispara. Parecía que se había resuelto sola. Si ella se interpondría en su camino y lo atacaría, prefería que le dispararan. No había ni la más mínima duda en sus ojos carmesí. Normalmente, esta sería una escena en la que el personaje principal decía algo como «No hay forma de que pueda hacer eso» o «Te salvaré cueste lo que cueste» y fortalecer sus lazos con la heroína. Y de hecho, el viejo Hajime pudo haber hecho justamente eso, pero el Hajime actual era un hombre mucho más duro. «Espera, ¿en serio? ¡Gracias!». Un solo disparo resonó en la habitación. Al escuchar las palabras de Yue, Hajime había disparado sin dudarlo. El silencio llenó la habitación cuando los ecos del disparo se desvanecieron. La rosa roja giró por el aire antes de caer sin sonido al suelo. Yue parpadeó sorprendida. La aspirante a dríade también lo hizo. Yue se dio una palmadita en la cabeza. La flor se había ido, pero el pelo cerca de ella estaba encrespado y desgarrado. Incluso la aspirante a dríade, por muy malvada que fuera, miró con desprecio a Hajime. «Tú no tienes derecho a juzgarme». Hajime disparó furiosamente al aspirante a dríade. El líquido verde salpicaba por todas partes mientras perdía la cabeza. Sus miembros se espasmaron momentáneamente antes de que todo se arrugara hacia el suelo. «¿Estás bien, Yue? No te sientes rara en ninguna parte, ¿verdad?». Hajime se acercó casualmente a Yue. Sin embargo, Yue miró con enfado a Hajime mientras seguía aplastando su cabello. «¿Realmente me disparaste?» «Ah, quiero decir, sí, me lo dijiste». «Ni siquiera dudaste». «Bueno, sí, estaba planeando disparar desde el principio. Tengo confianza en mis habilidades, pero pensé que te enfadarías si disparabas sin avisar. Solo estaba siendo considerado esperando a que dijeras algo primero». «Me quemaste la cabeza».
Pero se curará enseguida, ¿no? Así que no debería haber ningún problema. Su expresión gritaba: ¿cómo puedes decir eso? Mientras ella golpeaba su pecho con sus puños. Era verdad que ella fue la que dijo que disparara, pero Yue seguía siendo una chica. Ella también tenía sueños. Esperaba que Hajime hubiera dudado al menos un poco. ¡Un poco! Ella estaba enojada por lo poco que se había tomado su decisión. Por su parte, una vez que Hajime se dio cuenta de que el aspirante Adriade no podía controlar a Yue lo suficientemente bien como para usar magia más avanzada, pensó que ya no había razón para preocuparse. No hubo muchos ataques que pudieran superar su inmortalidad. A pesar de eso, había dudado, el mayor tabú de una pelea, hasta que Yue le había dado una señal de que estaba bien. No podía entender por qué ella estaba tan enojada después de que, en su mente, él le había dado la máxima consideración. Se enfadó aún más cuando escuchó su explicación y, enfadada, le dio la espalda. Hajime suspiró para sí mismo y empezó a pensar en cómo podía mejorar su estado de ánimo, algo que resultó ser infinitamente más difícil que derrotar al aspirante Adriade. Capítulo 4. El guardián de las profundidades. Parte 6. Pocos días después de que derrotaran al Adriade, Hajime había amargado el humor de Yue. Ella casi lo dejó seco antes de perdonarlo, pero valió la pena para hacerla feliz de nuevo. Una vez que Hajime se había recuperado de la pérdida de sangre cercana a la muerte, los dos volvieron a explorar el laberinto. El siguiente piso marcaría la 100ª parte de la que había empezado Hajime. Antes de que se adentraran, decidió asegurarse de que sus suministros estuvieran en perfecto orden. Como siempre, Yue lo vio trabajar con entusiasmo desenfrenado. Aunque tal vez era más preciso decir que ella estaba más interesada en ver a Hajime que en ver su propio trabajo. Hoy también estaba sentada junto a Hajime mirando su mano y su cara mientras trabajaba. Su expresión era demasiado relajada como para saber en qué lugar peligroso estaban. Habiendo perdido la noción del tiempo, Hajime no tenía forma de saber cuántos días habían pasado desde que conoció a Yue, pero ella le había estado mostrando esa expresión relajada recientemente. Claramente se había acostumbrado a estar con él. Especialmente cuando descansaban en sus bases temporales, ella siempre se le pegaba como pegamento. Cuando dormían, ella se agarraba a su brazo, y cuando estaban sentados, ella siempre lo abrazaba por detrás, y cuando ella le chupaba la sangre, lo abrazaba por delante. Incluso cuando terminaba, se aferraba a él mucho tiempo después. A ella le gustaba particularmente enterrar su cara en su pecho y frotarse contra él. Pero el problema era que Hajime seguía siendo un chico. Afortunadamente, la apariencia infantil de Yue la hizo lucir más linda que sexy, pero el hecho es que en realidad era bastante mayor. Normalmente, él no podía darse cuenta por la forma en que actuaba, pero las pocas veces que su edad brillaba a través de ella parecía tan seductora que le costaba trabajo contenerse. Era capaz de controlarse a sí mismo solo porque era consciente del peligro constante que lo rodeaba en todo momento, pero no estaba seguro de poder soportar la tentación una vez que volvieran a la superficie y pudieran relajarse un rato. Si era honesto consigo mismo, ni siquiera estaba seguro de querer resistirse. Hajime está siendo más cuidadoso que de costumbre. Sí, porque el siguiente piso será el 101. Tengo la sensación de que habrá algo grande esperándonos. Dicen que la mayoría de los laberintos solo tienen que ir a 100 pisos de profundidad, así que... bueno, no hay nada de malo en tomar precauciones. Aunque en el caso de Hajime había atravesado otros 80 pisos después de haber caído docenas más desde un piso que probablemente ya era más profundo que el 20º, hacía tiempo que había pasado el punto donde se pensaba que la profundidad estándar del gran laberinto de Orcus terminaba. Considerando lo más profundo que había profundizado después de haber caído ya en las profundidades del infierno, incluso él podía decir que era mucho más profundo que el punto final del laberinto normal del gran Orcus. Puntería, habilidades físicas, magia especializada, armamento y finalmente transmutación. Hajime había pulido al máximo sus habilidades en cada campo. Su fuerza también era formidable. Sin embargo, lo realmente espantoso de este laberinto era que, incluso con su fuerza actual, podía lanzarle algo que lo matara sin dudar. Por eso hizo tantos preparativos como pudo antes de descender. Como referencia sobre lo fuerte que se había vuelto, sus estadísticas actuales eran las siguientes. Nombre: Hajime Nagumo. Edad: 17 años. Nivel 76. Trabajo: sinergista. Fuerza: 1980. Vitalidad: 2090. Defensa: 2070. Agilidad: 2450. Magia: 1780. Defensa mágica: 1780. Habilidad: transmutación. Derivaciones: apreciación de minerales. Transmutación con precisión. Percepción de minerales. De síntesis de mineral y duplicar transmutación. Habilidad: manipulación de maná, derivaciones, descarga de maná, comprensión de maná y manipulación a distancia.
Habilidad, danza aérea, derivaciones, aerodinámica, paso supersónico y piernas de acero. Habilidades, estómago de hierro, campo eléctrico, comprensión del lenguaje, resistencia al veneno, garra de viento, visión nocturna, visión lejana, sentir presencia, ocultar presencia, presencia de calor, resistencia a la petrificación, detección mágica, resistencia a la parálisis, piel de diamante, intimidación y telepatía. Aunque recibía nuevas habilidades con cada monstruo que consumía, obtenía cada vez con menos frecuencia nueva magia. Monstruos a nivel de jefe aún le daban nueva magia, pero los normales que merodeaban por cada piso habían dejado de concederle nuevos hechizos. Hizo la hipótesis de que se debía a que se estaba volviendo cada vez más monstruoso cada vez que su cuerpo se fortalecía al comer la carne de monstruo. Después de todo, los monstruos no obtenían la magia de la presa que mataban y comían. Con sus preparativos finalmente completados, Hajime y Yue bajaron las escaleras hasta el piso de abajo. La parte inferior de la escalera se abría hacia una enorme sala abierta, vacía excepto por los pilares que salpicaban el área. Cada pilar tenía un patrón en espiral grabado en su cara de piedra. Daba la impresión de que cada pilar era un árbol macizo con enredaderas entrelazadas alrededor de su tronco. Los pilares estaban espaciados uniformemente unos de otros, y se extendía hasta el techo 30 metros más arriba. El suelo era normalmente liso, como si hubiera sido pavimentado. En general, era una habitación muy majestuosa. Hajime y Yue dieron un paso adelante al maravillarse ante el diseño de la habitación. En el momento en que entraron, los pilares que tenían delante empezaron a brillar tenuemente. Los dos volvieron instantáneamente a sus sentidos y observaron cautelosamente lo que les rodeaba. Empezando por los pilares más cercanos, cada conjunto empezó a brillar uno tras otro. Hajime y Yue levantaron instantáneamente la guardia, pero al cabo de un rato no pasó nada, por lo que cuidadosamente continuaron hacia adelante. Ambos estaban alertas ante cualquier signo de enemigos. Después de unos 200 metros de caminata, se encontraron mirando la pared opuesta. En su interior había un enorme conjunto de puertas. El par de puertas dobles de 10 metros de altura también tenía algo grabado en ellas. Había un heptágono tallado en cada uno de ellos, con un patrón peculiar que adornaba cada vértice. Realmente parecía el tipo de habitación que tendría un último jefe en ella. Aunque ninguna de sus habilidades de percepción se daba cuenta de nada, los instintos de Hajime le gritaban: es peligroso ir más lejos. Yue también lo sintió y sudor frío había en su frente. Bueno, si es la habitación del jefe final, perfecto. Eso significa que finalmente hemos llegado a nuestra meta. Hajime empujó sus instintos y sonrió sin miedo. No importaba lo que les esperaba, no tenían más remedio que seguir adelante. Yue miró con resolución a las puertas dobles. Se adelantaron simultáneamente, pasando junto al último par de pilares. En el momento en que los pasaron, un enorme círculo mágico de 30 metros apareció en el aire entre ellos y la próxima puerta. Un pulso maligno disparaba saltos de luz roja oscura. Este tipo de círculo mágico era muy familiar para Hajime. Nunca podría olvidar el círculo mágico que fue responsable de atrapar a su clase en el puente y finalmente enviar a Hajime al abismo, pero esta vez era 3 veces más grande que la que había convocado al gigante Behemoth, y las inscripciones en ella eran mucho más complejas y precisas. Mierda, ese tamaño no es una broma. ¿Estamos en serio contra el último jefe de este lugar? No te preocupes, no perderemos. La sonrisa de Hajime comprensiblemente vaciló un poco, pero la expresión de determinación de Yue permaneció firme y apretó con fuerza el brazo de Hajime. Asintió en respuesta y sonrió irónicamente mientras veía cómo el círculo mágico terminaba su invocación. Finalmente, emitió una última ráfaga de luz incandescente. Yue y Hajime se cubrieron los ojos para preservar la vista. Una vez que la iluminación se atenuó, vieron por primera vez a su enemigo. Lo que estaba ante ellos era un monstruo de 30 metros de largo. Tenía 6 cabezas unidas a cuellos muy largos, cada una de las cuales tenía un patrón de diferentes colores grabado en la cabeza y un par de ojos de color rojo oscuro. Se parecía a la mítica Hidra. El monstruo soltó un peculiar aullido y concentró los 6 pares de ojos en Hajime y Yue, decidida a juzgar a los tontos intrusos. La hidra desató una ola de sed de sangre tan poderosa que habría detenido el corazón de una persona normal en el acto. Al mismo tiempo, la cabeza de diseño rojo abrió su mandíbula y desató un torrente de llamas. Una verdadera pared de fuego corrió hacia ellos. Hajime y Yue se lanzaron en diferentes direcciones e instantáneamente empezaron a disparar contraataques. Hajime apretó el gatillo de Donner y una pequeña chispa encendió la bala, que pasó a través de un barril cargado eléctricamente y aceleró hacia la cabeza del rojo. La bala se estrelló contra la ida, volando la cabeza roja.
Al posar triunfante, la cabeza blanca emitió un largo chillido y una luz blanca empezó a envolver la destruida cabeza roja. Entonces, como una cinta que rebobinaba, la cabeza roja voló de nuevo a través del aire y se volvió a pegar al cuello de la hidra. Así que la cabeza blanca es la sanadora. Segundos después, las lanzas de hielo de Yue cortaron la cabeza verde, pero la cabeza blanca también la restauró. Hajime chasqueó su lengua y contactó a Yue con telepatía, diciéndole que apuntara al blanco. Esto nunca terminará si sigue sanando. La cabeza azul abrió su boca a continuación, disparando un chorro de piedras de hielo a ambos. Esquivaron ágilmente el aluvión y apuntaron a la cabeza blanca. Una lanza ardiendo y una bala corrieron hacia la cabeza blanca. Pero justo antes de darle al blanco, la cabeza amarilla se puso en la línea de fuego y se usó como escudo. Se llevó la bala de Hajime y la jabalina carmesí de Yue. Sobrevivió al impacto de la bala y al calor de la explosión completamente ilesa y miró fríamente a las dos criaturas que había debajo de ella. También tiene un tanque. Este monstruo está muy equilibrado. Hajime sacó una granada incendiaria de su mochila y la tiró a la cabeza. Luego disparó un aluvión de ráfagas a toda potencia a la cabeza blanca. Yue disparó una salva de jabalinas carmesí a su altura. Si usara su Azure Blaze, probablemente podría sacar las cabezas amarilla y blanca de una vez, pero será arriesgado ya que se quedaría sin maná después. Se recuperaría enseguida si le chupara la sangre a Hajime, pero dudaba que las otras cabezas les dieran tanto tiempo. También había la posibilidad de que fuera lo suficientemente fuerte como para soportar el hechizo más poderoso de Yue. Por lo tanto, Hajime decidió que sería demasiado peligroso para Yue usar sus hechizos más fuertes hasta que al menos la mitad de las cabezas estuvieran muertas. La cabeza amarilla logró bloquear perfectamente el aluvión de ataque, sin embargo, ni siquiera pudo salir indemne de tal bombardeo y fue claramente herida en algunas partes, pero la cabeza blanca comenzó a curar a la amarilla casi instantáneamente, era asquerosamente hábil para sanar con magia. Sin embargo, justo cuando terminaba de curar la cabeza amarilla, la granada explotó directamente encima de ella. Un diluvio de alquitrán ardiente cayó sobre las cabezas de la hidra. Una parte también cayó sobre la cabeza blanca, lo que la hizo chillar de dolor. Hajime activó su telepatía para informar a Yue que no dejara pasar esta oportunidad, pero antes de que pudiera decir algo, un espeluznante grito llegó a sus oídos. Fue Yue. Hajime intentó correr hacia Yue, pero las cabezas roja y verde soltaron un torrente de llamas y viento para bloquear su camino. Los gritos de Yue continuaron y Hajime rechinó los dientes preocupado mientras intentaba reconstruir lo que estaba pasando. Fue entonces cuando recordó que la cabeza negra aún no se había movido. No, espera, tal vez ya hizo su jugada. Hajime esquivó frenéticamente con aerodinámica y paso supersónico mientras disparaba con Donner a la cabeza negra. Una bala hiperacelerada se estrelló contra la cabeza negra, apartando su mirada de Yue. Al mismo tiempo, Yue cayó al suelo. Podía ver que ella estaba pálida incluso desde su lejana posición. La cabeza azul abrió de par en par su mandíbula y fue hacia Yue intentando comérsela. No te atrevas, gritó Hajime sin tener en cuenta el daño que podría hacerle a su propio cuerpo. Usó el paso supersónico para atravesar la tormenta de fuego y viento. Usó a Donner y garra de viento para desviar cualquier golpe fatal mientras ignoraba al resto, y apenas llegó a Yue antes que la cabeza azul. No tuvo tiempo de montar un contraataque, así que usó piel de diamante para hacerse un escudo humano. Cuando piel de diamante estaba activo, Hajime no podía moverse, por eso no lo había usado antes. Una capa de maná duro como un diamante lo envolvió segundos antes de que las mandíbulas de la cabeza azul se hundieran en él. Con un leve gruñido, la cabeza azul intentó tragarse a Hajime entero, sin embargo se mantuvo firme y usó su espalda y pies para evitar que le cerrara las mandíbulas. Rápidamente empujó a Donner contra su mandíbula superior y disparó. Con un estallido, la parte superior de su cabeza se desprendió, la fuerza desapareció de sus mandíbulas y Hajime pateó los restos de su cabeza con sus piernas de acero. Luego sacó una granada de destello y una granada de sonido y los pateó hasta la hidra. La granada de sonido era una nueva adición que había recogido de un monstruo en el piso 80 que usaba ondas ultrasónicas para luchar. Había cosechado el órgano que el monstruo usó para producir esos sonidos y lo había incorporado a su arsenal. No le había proporcionado ninguna magia nueva, pero el órgano había sido aparentemente clasificado como un mineral, por lo que fue capaz de transmutarlo en una granada de sonido. La combinación de luz y sonido desorientó a la hidra. Con los pocos segundos que había conseguido comprar, Hajime cogió a Yue y se escondió tras uno de los pilares. Ella no respondió a la voz de Hajime y simplemente se sentó en su brazo pálida y temblorosa. Hajime maldijo a la cabeza negra y empezó a golpear ligeramente las mejillas de Yue. También intentó llamarla con telepatía e incluso le dio un frasco de ambrosía. Después de un rato, los ojos de Yue finalmente empezaron a recuperar su antiguo brillo.
Después de parpadear confundida durante unos segundos más, Joe acarició suavemente la mejilla de Hajime como asegurándose de que realmente estaba allí. Una vez que estuvo segura de que realmente lo era, ella respiró un pequeño suspiro aliviada. Había lágrimas brotando en sus ojos. Joe dijo: «Estoy tan contenta, pensé que había sido abandonada de nuevo sola en la oscuridad». Hajime preguntó desconcertado: «¿Ah? ¿De qué demonios estás hablando?». Aparentemente, Joe había sido asaltada repentinamente por visiones de ser abandonada por Hajime y sellada una vez más en la oscuridad. El terror absoluto de que algo así le sucediera había paralizado sus pensamientos e impedido que se moviera. Así que la cabeza negra usa magia debilitante, parece que inflige un estado de miedo en la gente. Maldita sea, este monstruo realmente es un grupo perfectamente equilibrado. Joe miró preocupada a Hajime, que estaba ocupado insultando a la hidra. Debe haber sido un espectáculo aterrador para ella, haber sido abandonada por Hajime. Desde el punto de vista de Joe, Hajime era el hombre que había arriesgado su vida para salvarla de su prisión de 300 años. Además, incluso después de saber que era una vampiro, no la había rechazado. De hecho, dejaría que ella le chupara la sangre todos los días. El pensar que la había abandonado la había golpeado hasta el fondo. Estar al lado de Hajime era lo que ella quería. Estaba más feliz que nunca cuando él se ofreció a llevarla a casa con él, y la idea de estar sola de nuevo la asustaba tanto. Las semillas del miedo que la cabeza había plantado en su mente habían empezado a brotar y se la estaban comiendo por dentro. Hajime se levantó intentando volver a la lucha, pero fue detenido por Joe, que se agarró fuertemente a su camisa. Todavía estaba temblando y parecía que iba a llorar en cualquier momento. Hajime pudo más o menos darse cuenta de lo que pasaba por su mente basándose en la pesadilla que acababa de tener, y por la forma en que ella siempre actuaba a su alrededor, él también podía adivinar lo que ella sentía. A pesar de todo, había prometido que la traería a Japón con él. Apenas podía ignorar su difícil situación. Dicho esto, no había tiempo para consolarla. Tratar de darle cualquier palabra de consuelo solo empeoraría las cosas si la cabeza negra la atacaba de nuevo. Incluso era posible que la cabeza negra se dirigiese a Hajime, por lo que necesitaba yo en perfectas condiciones mentales para hacer un seguimiento en caso de que le golpeasen. Pero al final supo que solo intentaba excusarse. Hajime se rascó torpemente la cabeza y se agachó frente a Yue. Ella la dio la cabeza perpleja, mientras él la miraba a los ojos y la besó en los labios. Fue más un pico que un beso, y los labios de Hajime apenas tocaron los suyos, pero la cogió completamente por sorpresa. Sus ojos se abrieron de par en par mientras le miraba fijamente. Avergonzado, rompió el contacto visual y puso a Yue de pie. «Vamos a matar a ese bastardo, saldremos de aquí con vida y nos iremos a casa, juntos». Joe seguía mirando a Hajime aturdida, pero su expresión normalmente vacía había desaparecido. En su lugar estaba la sonrisa más radiante que jamás había visto. Hajime se aclaró torpemente la garganta y cambió de marcha a modo de batalla mientras esbozaba su plan. «Joe, voy a sacar a Schlagen, no puede disparar tiros consecutivos, así que voy a necesitar que me cubras». «Déjamelo a mí», dijo Yue, con más entusiasmo en su voz que de costumbre. Normalmente murmuraba apática, pero su respuesta esta vez estaba llena de emoción. Parecía que se había liberado de todos sus viejos temores y por lo que parece sus inhibiciones. Cuando recordó lo dependiente que ella era de él, se dio cuenta de que podría haber sido un poco precipitado. El futuro va a ser bastante incierto, pensó mientras sonreía irónicamente. Cansados del drama de amantes, la hidra rugió enfadada, recordándoles a los dos de su presencia con un aluvión de viento, fuego y hielo. Los dos saltaron desde detrás del pilar y luego empezaron el contraataque. Jabalina carmesí, fuerza láser, glacial de hielo, Yue desató hechizo tras hechizo, lanzas de fuego, torbellinos en espiral creados por la fuerza de un vacío, y agujas de hielo asaltaron a la hidra una tras otra. Había apuntado al momento justo después de que las cabezas hubiesen terminado su ataque, cuando estaban en su punto más vulnerable. Una lluvia de magia cayó sobre las cabezas roja, azul y verde. El amarillo intentó cubrirlos, pero luego se dio cuenta de que Hajime estaba disparando sobre el blanco y rugió enfadado mientras se veía forzado a volver para proteger al curador. Chocó contra un pilar cercano, transformando la piedra en un improvisado escudo. Parecía que la cabeza amarilla tenía una habilidad similar a la del escorpión, aunque no era ni de lejos tan poderosa. El primero de los hechizos de Yue pulverizó el escudo, permitiendo que los dos últimos lloviesen sobre las desprotegidas cabezas de la hidra. Las tres cabezas gritaban al unísono. La cabeza negra se volvió hacia Yue en el momento en que sus hechizos disminuyeron y volvió a arrojar su magia de miedo sobre ella. Podía sentir el mismo miedo e inquietud acercándose sigilosamente a ella, pero esta vez el recuerdo del beso de Hajime la tranquilizó. El miedo se disipó y fue reemplazado por algo cálido mientras intentaba apoderarse de ella.
Yue gritó, eso ya no funcionará conmigo, ya que su trabajo actual era solo cubrir a Hajime, se centró más en bombardear a la Hidra continuamente con hechizos, sin preocuparse demasiado por su fuerza. Las cabezas roja, verde y azul se recuperaron y empezaron a atacar de nuevo, pero Yue fue capaz de enfrentarse a las tres a la vez. Ella neutralizó su bombardeo con su propia magia y a menudo tenía tiempo suficiente para resbalar en un ataque también. Hajime se acercó a la Hidra mientras los tres atacantes estaban ocupados con Yue. No podía permitirse el lujo de dejar que bloquearan su primer disparo, ya que probablemente eso era todo lo que iba a conseguir. Dándose cuenta de que su magia de miedo no funcionaba en Yue, la cabeza negra se volvió hacia Hajime. El miedo y el malestar comenzaron a acumularse en su pecho y visiones de sus primeros días de infierno flotaron en su mente. Recordó el dolor y el hambre que había sufrido cuando cayó al abismo por primera vez. Sin embargo, ¿y eso qué? Era un pasado que había superado hace tiempo. Ya había sufrido lo suficiente como para que ese dolor ya no significara nada para él. Él indiferentemente le voló la cabeza negra con Donner. La cabeza blanca empezó a sanar de nuevo, pero antes de que pudiera terminar de restaurar la cabeza negra, Hajime saltó a ella con una combinación de aerodinámica y paso supersónico. Después de eso se quitó a Schlagen de la espalda y la colocó dentro de su axila. La cabeza amarilla se movió para bloquear a Hajime, pero él ya había predicho ese esfuerzo. Me los llevaré a los dos entonces. Él activó su campo eléctrico y hubo una breve chispa roja cuando la bala se encendió. Esta bala especializada era una chaqueta de metal completa, hecha con un núcleo de taur y recubierta con el mismo material que componía el caparazón del escorpión, Star. Como el Star se endureció con magia, el campo eléctrico aumentó aún más su fuerza destructiva. Las balas de su rifle también tenían mucha más roca explosiva y hubo una mini explosión cuando la bala se disparó hacia adelante. Hubo el sonido de un cañón disparando y su bala roja especial se disparó a través del barril de 1.5 metros de largo, acelerando su paso. La bala acelerada eléctricamente era fácilmente de 4 a 5 veces más poderosa que un disparo con toda la fuerza de Donner. Esa pequeña bala tenía más fuerza que una bala de un acorazado. La creación de un arma tan temible fue solo posible gracias a su magia especial y a los minerales superduros que se encontraban en este otro mundo. Lo único que podría compararse sería un láser muy potente. La bala quemó el aire al pasar dirigiéndose directamente a la cabeza amarilla. La cabeza amarilla tenía su propia versión potenciada de la piel de diamante de Hajime, pero la bala aún la atravesaba como si no fuese nada más que papel. Atravesó la cabeza amarilla, atravesó la blanca detrás de ella y explotó contra la pared detrás. Todo el suelo del laberinto tembló por el impacto. Una vez que el polvo se despejó, todo lo que quedó fueron los restos de las dos cabezas derretidas que de alguna manera se habían fusionado, y un agujero perforado tan profundo en la pared que Hajime no podía ver dónde terminaba. Las tres cabezas restantes se olvidaron momentáneamente de seguir atacando, y se quedaron boquiabiertas ante el asombro de lo que les había sucedido a sus camaradas. Hajime aterrizó ligeramente en el suelo y expulsó el proyectil usado de Schlagen. El casquillo vacío cayó al suelo con un tintineo, y las tres cabezas recordaron repentinamente el aprieto en el que se encontraban. Todos miraron con odio a Hajime, pero el oponente con el que se habían enfrentado hasta ahora no era uno al que le pudieran quitar los ojos de encima. Yue usó Juicio del Señor del Trueno. Cintas de maná de oro volaban salvajemente alrededor de la princesa vampiro. Su magia llovió sobre las tres cabezas como el juicio de Dios. 6 esferas de rayos rodearon las tres cabezas restantes, se colgaron en el aire por un momento antes de dispararse unos a otros, conectando las 6 esferas en un enorme anillo de relámpagos. Una nueva esfera formada en el centro del anillo más grande que todas las demás colgaba allí como un partenón hecho de relámpagos, brillando más que el sol. El templo ardiente de los relámpagos desató su poder con la fuerza de 1000 soles. La esfera de relámpagos del medio pulsó y todo lo que estaba dentro del templo fue lanzado con millones de voltios de relámpagos. Las tres cabezas restantes trataron desesperadamente de escapar, pero el anillo exterior actuó como una prisión atrapándolos en su infierno relámpago. Un gran relámpago fue seguido por un estruendo y fue como si la mismísima ira de Dios hubiera caído sobre ellos. En segundos, el hechizo de Yue quemó las cabezas restantes en cenizas. Murieron gritando de dolor, incapaces de hacer nada para resistirse. Yue cayó al suelo como siempre hacía después de lanzar un poderoso hechizo. Estaba respirando pesadamente y había vuelto a su habitual expresión muerta, pero sus ojos brillaban de satisfacción. Le dio el visto bueno a Hajime. Sonriendo le devolvió el gesto, arregló su agarre sobre Schlagen y luego empezó a caminar de vuelta hacia Yue. Sin embargo, un instante después, la oyó gritar de pánico. Sintiendo la urgencia en su voz, se volteó para ver lo que ella estaba mirando y vio que una séptima cabeza había crecido de los restos del cuerpo de la hidra. Estaba mirando fijamente a Hajime. Reflexivamente se puso rígido.
La séptima cabeza, que tenía un patrón plateado tallado en su frente, cambió su mirada de Hajime a Yue y sin previo aviso disparó una aurora de luz color arcoíris hacia ella. La aurora se comió la distancia entre ella y Yue a un ritmo alarmante. Había agotado todo su maná y no sería capaz de esquivarlo a tiempo. Hajime movió su mirada de la cabeza a Yue y escalofríos corrieron por su espina dorsal. Sin pensarlo dos veces, saltó hacia adelante. Como cuando se apresuró a salvarla de la cabeza azul, Hajime consiguió alcanzarla antes de que la aurora pudiese borrarla de la faz de la tierra. Sin embargo, las cosas no terminaron tan fortuitamente como lo habían hecho con la cabeza azul. La luz se tragó a Hajime entero. Incluso después de absorber la mayor parte del ataque, las ondas de choque fueron suficientes para hacer retroceder a Yue. Después de que la luz amainó, Yue forzó su adolorido cuerpo a levantarse. Ella miró frenéticamente a su alrededor buscando a Hajime. Ella lo vio parado en el mismo lugar en el que había estado antes del ataque. Se quedó allí desafiante, humo saliendo de su cuerpo. La cáscara quemada de Schlagen se le escapó de los dedos y cayó al suelo. La parte inferior ya se había fundido con el piso. Yue trató de llamarlo, pero no hubo respuesta. Entonces de repente cayó al suelo. Y bueno, así terminan las partes 5 y 6 del capítulo 4 de este volumen 1. Nuestro protagonista murió. Ahí acaba la historia, la serie, el canal, el mundo. Ah, no aguanten, todavía sigue. Finalmente tenemos la batalla final. Veremos cómo termina esto en las últimas dos partes de este capítulo 4. Espero sinceramente que lo hayan disfrutado. Si fue así, no olviden dejar su me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. Como dije, en el próximo video termina este capítulo para ir directamente con el último, pero aún no termina el volumen XD. Así que nos vemos en el siguiente video. Soy el redactor JS. Chao.